Ya estamos en vivo, hermano Jacob. Muchas gracias, Pastor Harold, desde la hermosa Colombia. Le mandamos un fuerte abrazo. Mis amados estudiantes, gracias a todos por tener este tiempo ya. Estamos en vivo en Facebook y también queremos iniciar con la clase del día de hoy. Está el reverendo magíster Miguel Núñez con la confesionalidad e iglesia misional. Es la temática de el día de hoy. Entonces, muy contentos de que podamos tener este tiempo y habemos ya 12 participantes y sé que en el lapso, en el transcurso de esta clase estaremos llegando más personas. Recuerde, reverendo magíster Miguel Núñez nos estará llevando en la confesionalidad e iglesia misional. ¿Qué les parece si oramos a Dios y le pedimos que Él sea con nosotros en esta tarde, noche, dependiendo de dónde estemos? Amado Dios, muy contentos y al mismo tiempo muy agradecidos darnos este tiempo, esta oportunidad. Señor, te pedimos que nos bendigas a todos con tu bendición de lo alto, que tu Santo Espíritu, Señor, siga obrando en nuestras vidas, dándonos la capacidad de tener la sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para entender tu palabra. Oramos y bendecimos, Señor, a todos y a cada uno de los estudiantes que son parte de la comunidad de la Escuela Teológica Latinoamericana. Gracias por el pastor Miguel Núñez que estará con nosotros. Señor, nos ponemos en tus manos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Miguel, le dejamos el tiempo, le dejamos este tiempo a esta hora. Muchas gracias, querido pastor Jacobo, a todos ustedes de la Escuela Latinoamericana de Teología. Mis gratas bendiciones. Estoy muy contento de poder estar compartiendo hoy día un poco de la palabra, de teología, de iglesia misional. Les habla Miguel Ángel Núñez y pongo Ángel, mi segundo nombre para no dar pie a confusión, porque hay otros Migueles Ángeles, ¿ah? Que también son pastores en otras iglesias. Así que por eso, Migueles Núñez, perdón. Así que por eso me pongo mi segundo nombre. Soy chileno, casado con Varinia, que ella estudia teología, y estamos en este momento en un proyecto de plantación de iglesia en Montevideo, Uruguay. Así que les saludo desde Uruguay. Se podría decir que estamos lo más al este del continente americano. ¿Qué pasó? Así que les saludo en el nombre del Señor desde acá. Acá en este país son las 9 de la noche. Así que imagínense, algunos están llegando recién de sus trabajos y otros están prontos a dormir. Bueno, la temática del día de hoy, hablando con el pastor Giacomo Cassese, él me desafió a la clase de hoy. Eh, una de mis especializaciones es la dogmática, específicamente la dogmática luterana. Pero el desafío que me hizo el pastor Giacomo es cómo esa confesionalidad, ese estudio de la dogmática, de la teología sistemática, ¿qué relación tiene con la misión? Ya que hemos estado hablando, y también yo he estado presente viendo las clases anteriores, se habla mucho de misión, ¿cierto? De la iglesia misional, ¿ah? De una iglesia luterana o iglesia cristiana en misión. ¿Ah? Entonces, ¿qué relación tiene? ¿Hay alguna convivencia entre confesiones, entre credos, que los vamos a ir hablando, entre estudiar teología? ¿Hay alguna relación con la misión? ¿Tiene algo que ver o es algo añejo, algo vetusto que ya pasó totalmente de moda y ya no tenemos que enfocarnos en eso o no perder el tiempo? Entonces, en el día de hoy vamos a tratar de dar una cierta introducción al tema confesionalidad e iglesia misional. Este, este tema lo he ido pensando junto a mi esposa a lo largo de los años. Yo fui ordenado y mis primeros tiempos de pastor fue en las iglesias luteranas en Chile.
en el centro y en el sur de Chile. Y después hemos tenido experiencias transculturales, como le dicen las personas que estudian misión, en otros lugares, ¿ah? En Estados Unidos, en México, en Brasil y ahora en Uruguay. Es por eso que a lo largo de ese tiempo y las experiencias que se han ido acumulando y ahora estar plantando una nueva iglesia acá en Montevideo, me ha llevado a reflexionar qué tiene que ver las confesiones, ¿eh? Lo que creemos, se podría decir el esqueleto de las creencias que tiene en la iglesia, con el plantar iglesias, con el revitalizar iglesias. Así que vamos a ir por ahí. ¿Me permiten? Voy a compartir la pantalla. Se puede ver, ¿cierto? La presentación. ¿Sí? ¿La logran ver? Ya. Entonces, Permito. el Sí, título... ningún problema. Muchas gracias, queridos hermanos. Entonces, el título de esta ponencia se llama Confesionalidad, ahí hay lo escribí mal, Confesionalidad e Iglesia Misional. ¿Juntas o contrarias? ¿Ah? Podríamos poner confesionalidad e iglesia misional o confesionalidad versus iglesia misional. Vamos a comenzar, y siempre me gusta comenzar con la palabra de Dios. No podemos comenzar a hablar de teología sin tener primeramente la palabra de Dios. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 7, tomado de la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Lo vamos a leer de nuevo. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Eso yo creo que cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que están hoy día en la clase, ya sea por Facebook o acá en el Zoom, lo han visto. Lo han visto que ciertos individuos están sembrando en sus propias iglesias, que quizá ya llevan años, o en nuevas iglesias, confusión, ¿sí? Y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero también, ¿no será que nosotros también, nosotros mismos, en algún momento estamos tergiversando ese evangelio? Que nos libre el Señor de eso. Y es por eso que es bueno tener esta escuela latinoamericana de teología, para que podamos ver cómo estamos, qué tanto vamos en lo que quiere Dios con su palabra, o qué tan desviados estamos de lo que quiere el Señor. Me gusta mucho esta imagen que relata un poco lo que ocurre en la actualidad, sobre todo en la interpretación de la Biblia. Podemos ver en la imagen dos figuras grandes, ¿cierto? Como base tenemos la Biblia, ¿sí? Tenemos la Biblia, que podríamos decir que es la norma sobre todas las normas. Y por encima, esas flechitas que ustedes pueden ver ahí, son las diferentes interpretaciones. En el lado izquierdo de la pantalla, ven la Biblia como base y dos grandes columnas con flechas hacia arriba. La primera columna, la que tiene al lado izquierdo, dice credos. Y la segunda columna dice confesiones de fe. Mientras que al lado derecho podemos darnos cuenta que tenemos también la Biblia como base de fe y tenemos esas flechitas que cada una va para su lado, algunos al lado izquierdo, en el centro, lado derecho, para todos lados. Acá demuestra, queridos hermanos, lo importante que es primeramente el estudio de la palabra de Dios, pero también qué importante primero conocer la historia de la iglesia de la iglesia cristiana,
Conocer los credos, por qué se escribieron, para qué están, no solamente para repetir, sino que por algo están. Y las confesiones de fe. Tengo entendido que en esta sala de Zoom, y los que están viendo también por internet, algunos son reformados, otros son luteranos, otros quizás son pentecostales o de otra iglesia que está viendo esta transmisión. En esta parte, cuando hablamos de confesiones de fe, son las confesiones que fundaron sus iglesias. Por ejemplo, en la iglesia evangélica luterana, las confesiones de fe se encuentran en el libro de Concordia. Tenemos la Confesión de Augsburgo, los catecismos de Lutero, en la Fórmula de Concordia, la Apología de la Confesión de Augsburgo. Otros, por ejemplo, los hermanos reformados, que son un amplio abanico, tienen otro tipo de confesiones. También los bautistas y también algunas iglesias pentecostales. Esas confesiones se forman desde el estudio de la palabra. Y tenemos los credos. ¿Cuáles credos? Apostólico, Nicea y de Atanasio. Fíjense en esta figura que yo les muestro acá. Los documentos históricos, tanto el credo como las confesiones de fe, no reemplazan la Biblia. Tenemos que tener ojo con eso. ¿De qué lo que sirven esto? Es que protegen a la interpretación de la Biblia. Es que de una u otra forma, como escuché a un profesor de un seminario teológico luterano que decía que tanto los credos como las confesiones de fe son un diapasón. No sé si alguien conoce lo que significa un diapasón. Es lo que utilizan los músicos, los que cantan en coro, por ejemplo, para poder afinar. Es una cosita que se pone en el oído, el diapasón, para afinar. Entonces, tanto los credos como las confesiones de fe son un diapasón para afinar tu interpretación de la Biblia, para afinar la predicación, para afinar lo que vas a hablar de Dios. Lo más probable es que si tomáramos una muestra de 100 personas evangélicas, de todas las denominaciones que usted se imagine, y tomamos un texto bíblico, lo más probable es que hayan, de esas 100 personas, van a haber 80 interpretaciones diferentes. Lo importante de estas confesiones y credos es que están ahí para, vuelvo a repetir, para afinar la interpretación, para afinar la predicación. Entonces, la prioridad uno, y que yo le digo siempre a los estudiantes que he tenido de teología, la prioridad número uno siempre es la Biblia, como base, como base de la iglesia misionera. Y eso nadie me lo puede rebatir. En la Biblia tenemos la ley y el evangelio de Dios. La prioridad número dos es, como lo expreso aquí en este gráfico, es la doctrina, aprender historia, aprender los credos. ¿Por qué fueron hechos los credos? Aprender historia, aprender las confesiones de fe de su iglesia. Y la prioridad 3, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica esa Biblia? ¿Cómo se aplica esa doctrina, esa historia, esos credos, esas confesiones al día de hoy, en la práctica, en lo que tiene que ver con misión? Entonces, es importante que tengamos un equilibrio como iglesias misionales. Con prioridad 1, el estudio de la Biblia. Prioridad 2, conocer la historia de la iglesia cristiana, conocer la historia de nuestras confesiones, ya sea luterana, reformada, pentecostal, bautista, la que usted sea, conocerla, conocer los credos que se hicieron en los primeros siglos. Y prioridad 3, cómo aplicar esas cosas para el día de hoy. Cómo aplicar esas cosas
en la misión, en la práctica. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en el chat, porque pueden ir saliendo preguntas en este momento, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de teología, cuando hablamos que vamos a estudiar la teología, tenemos la teología bíblica, que está en el Antiguo Nuevo Testamento, como usted ya bien lo conoce. Tenemos también estudios que se llaman estudios sistemáticos, la teología sistemática, que de la interpretación de la Biblia, de los contenidos que tenemos en la Biblia, los sistematizan, los ordenan, para un estudio más sencillo. Tenemos la historia de la iglesia, que también la podemos aprender, y tenemos la parte práctica de la teología. Sin la parte práctica, no tiene utilidad la teología. O sea, la teología es útil en tanto a que puede ser aplicada a la vida de los creyentes para predicarle a los no creyentes y al mundo. ¿Ya? Entonces, hermanos, uno de los textos más famosos de la Escritura es la Gran Comisión, que lo vemos en algunos evangelios. Por tanto, id a todas las naciones, bauticen, enseñen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús les enseñó a sus discípulos, Jesús le enseña a los apóstoles, y Él envía a todas las naciones a enseñar. Pero ¿qué pasa cuando el Señor asciende a los cielos? Los apóstoles comenzaron a enseñar. Después de los apóstoles, otros vinieron a enseñar otras cosas. Y lamentablemente, cuando iba avanzando el tiempo, surgieron, ¿qué surgieron? Herejías. Herejías, porque todavía estábamos en este lado, en el lado derecho de la pantalla. En los primeros siglos solo se tenía la Biblia, escritos de la Biblia, y no se tenían ni los credos ni las confesiones. Entonces, los discípulos, ya en la era post-apostólica, comienzan a tener interpretaciones variadas, diversas, de diferentes textos de la Biblia. Entonces, surgió una necesidad en esa época, de esa iglesia misionera, de esa iglesia de la Gran Comisión, surge la necesidad de escribir credos. ¿Por qué surge esa necesidad? Para defender la verdad contra el error, tanto fuera de la iglesia como dentro de la misma iglesia. Tenemos que acordarnos de herejías que surgieron en esos tiempos, los primeros siglos, como las herejías que están tan en boga en la actualidad de Nestorio, las herejías también que tenemos de los agnósticos, ¿sí? Dice que alguien está preguntando. Y tenemos otras herejías variadas, ¿ya? Algunos empezaron a decir de que Jesús era un ser humano que tenía ciertos poderes, pero que no era Dios. Otra herejía que la vemos en la actualidad en algunos grupos, en algunas sectas, que continúan con esas herejías. Entonces, para evitar, para defender la verdad contra el error, empiezan a surgir credos. Tenemos el credo de Nicea, lo conocen, Nicea Constantinopolitano. Tenemos el credo de los apóstoles y tenemos el credo de Atanasio, que vinieron a ser escritos como una respuesta en contra de ese error, de las herejías que estaban surgiendo, para poner un pare, es decir, estimados, esto es lo que creemos. Reuniones de la iglesia en donde dijeron, esto es lo que creemos, y podemos ser, como esa imagen del lado izquierdo, como esa iglesia que se reúne y dice, estos son nuestros credos, en esto confesamos lo que confesamos de nuestra fe, y esto va a ser nuestro diapasón, nuestros límites o nuestros árbitros para que nuestra interpretación de la Biblia
no se vaya con la primera idea de moda que viene. Entonces, ¿por qué hago esta introducción tan larga? Porque tenemos que entender, antes de hablar de confesiones, de confesionalidad y de iglesia misional, tenemos que entender por qué surgen los credos y las confesiones de fe. ¿Por qué surgen? ¿Por qué es importante eso? Primeramente, para la necesidad de defender la verdad contra el error. Estos credos, estos tratados, estas confesiones de fe nos limitan de buena forma, de una forma divina, que nos dice qué creer y qué no creer. Qué no creer. Entonces, esas herejías que estaban en los primeros siglos aún siguen moviéndose en el cristianismo a nivel mundial. Tenemos formulaciones desde el error. Crecen falsas doctrinas y tienen largo alcance. Por ejemplo, la doctrina y la teología de la prosperidad, que quizás lo conocen. Esas son formulaciones que parten del error, sobre todo en movimientos cristianos o pseudo cristianos que parten como esta figura del lado derecho, en donde tienen la Biblia como base, pero cada uno de los predicadores y misioneros va con su propia idea y sus propias pasiones de la carne a interpretar la Biblia de manera antojadiza, sin árbitro, sin credo, sin historia y sin saber y sin conocer los errores del pasado. ¿Por qué se causa esos errores? ¿Por qué se causan esas herejías? Bueno, eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Y por qué es importante conocer los credos y las confesiones? La idea del día de hoy es que quedemos con el gustito, quedemos con ganas de querer estudiar más los credos y querer estudiar más las confesiones de fe. Fíjense que en la Reforma en el siglo XVI, con Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los demás reformadores posteriores, surgió de la idea y las ganas de reafirmar lo que Jesús y sus apóstoles enseñaron. Reafirmar. Pero no reafirmar de la nada, sino que tomando la historia como filtro y tomando la historia de la iglesia en serio. Si usted quizá en su biblioteca tiene, o en internet lo puede buscar, tiene el libro de Concordia, por ejemplo, que es en mi confesión de fe, la evangélica luterana. El libro de Concordia, los primeros documentos que están compilados en ese libro son los credos. ¿Qué quiere decir eso? Que los reformadores dijeron, tenemos que reafirmar lo que Jesús enseñó y lo que sus apóstoles enseñaron, afirmándonos en la Biblia y en los árbitros, en los referís que estaban en los primeros siglos, que eran los credos. ¿Ya? ¿Para qué? Para no inventar nuevas doctrinas. Para de una u otra forma ser repetidores, tener una cierta sucesión de lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron los apóstoles en ese siglo XVI. Entonces, ¿qué valor tiene? Me podría preguntar algún estudiante, algún pastor, ¿qué valor tiene entonces estudiar estos credos, estas confesiones de fe para esta iglesia misional en el día de hoy? Tiene mucho valor, hermanos. Los invito al texto de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, ¿qué valor tiene el aprender y el conocer
no solamente la escritura, sino que lo que se desprende de ahí, como los credos, las confesiones de fe, ¿qué valor tienen para la misión? ¿Qué valor tienen el día de hoy para la plantación de iglesia, para la revitalización de las comunidades? O sea, ¿qué valor tiene para el cumplimiento de la gran comisión en el día de hoy? Porque claro, podemos decir que seguimos la gran comisión, pero quizás estamos predicando cualquier cosa. Entonces, por eso es importante conocer, conocer. Fíjense que para Lutero, una de las cosas sumamente importantes y que fue un quiebre con el catolicismo romano en los tiempos de la Reforma, fue el tema de la justificación por la fe, justos por la fe. Quizá alguno de ustedes tiene en su eslogan de iglesia sola fe, o justificados por la fe. Les voy a leer el artículo 4 que puse ahí en el PowerPoint, el artículo 4 de la Confesión de Augsburgo, que es una de las confesiones que tenemos de la Iglesia Evangélica Luterana. Fíjense lo que dice. Además se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia de delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos concede la justicia y la vida eterna, pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como San Pablo dice en Romanos en los capítulos 3 y 4. O sea, somos justos ante Dios por la fe que obra en tu corazón por medio de la palabra. El Espíritu Santo pone en tu corazón la fe y tú eres justificado en esa fe que es en Cristo Jesús. No por obras, no por méritos que enseñaba el catolicismo romano en ese tiempo. Fíjense que para Lutero es tan importante esa doctrina de la justificación por la fe que Lutero dice lo siguiente: esta roca firme, lo que llamamos la doctrina de la justificación. O sea, Lutero le dice que la doctrina de la justificación por la fe es una roca firme para nuestra vida y para la iglesia. Y también dice Lutero que ese artículo es el artículo principal de toda la doctrina cristiana y que comprende el entendimiento de toda la piedad. O sea, toda la doctrina cristiana, su artículo principal es la justificación por la fe. Fíjense lo que dice Lutero, o sea, le está dando suma importancia a que somos justos por fe en Jesús, no por nuestros méritos ni por nuestras obras. Y por último, en otro de los textos de Martín Lutero dice que si este artículo, si esta doctrina de la justificación por la fe, si está ese artículo en tu iglesia, si tú crees en tu iglesia y tú crees en tu vida que la justificación viene por la fe en Jesús, esa iglesia existe. Si es que esta justificación por la fe nadie la toma en cuenta y la gente empieza a creer que por las propias obras nos salvamos, por nuestros propios méritos, la iglesia se cae. El futuro de la iglesia es oscuro, es un foso. La plantación de iglesia va a ser un foso oscuro si es que no tiene dentro de sus creencias principales la justificación por la fe, que es totalmente bíblica y es anti-herejía. Si entendemos mal la justificación por la fe en Jesús, en algún momento vamos a ser herejes. Y lo digo vamos porque también me puede pasar a mí o quizá ya me ha pasado. Es por eso que es importante, hermanos, que tengamos en consideración esas grandes columnas que teníamos. La palabra como norma sobre toda norma, y los credos, por un lado, y nuestras confesiones de fe.
porque de una u otra forma son recordatorios para que no volvamos a caer en los mismos problemas y los mismos errores que ha tenido la iglesia cristiana a lo largo del tiempo. ¿Y alguien me podría decir qué tiene que ver con la misión esto? Entonces vamos a hablar de esto de la confesión y misión. Cuando hablo de confesión, hablo de que confesamos nuestra fe, ¿ya? No hablo de una confesión privada de pecados. Quiero resaltar eso. Bueno, entonces, confesión y misión. Tenemos claro que la gran comisión nos dice, vayan, ¿cierto? Y hagan discípulos a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lutero lo dice de esta forma, el Evangelio y el bautismo deben recorrer el mundo. Me gusta eso porque es como un constante movimiento. Y eso es lo que les debiese importar a las misiones cristianas evangélicas. Predicar fielmente el arrepentimiento y la fe en el nombre de Jesús. No en el nombre del pastor Pepito, no en el nombre del pastor Miguel, sino que la fe en el nombre de Jesús. Bautizar y enseñar para que los que pertenecen a Cristo en cada nación sean edificados. Edificados no en cualquier cosa, sino en su palabra, alimentados también con el cuerpo y la sangre del Señor, con los sacramentos. ¿Por qué digo no con cualquier cosa? Porque si no tenemos claro estas cosas que estoy hablando, de las confesiones, de los credos, un buen estudio de la palabra, vamos a estar alimentando a la iglesia con comida rápida. Y ya sabemos qué pasa después de un largo tiempo comiendo comida rápida. Imagínense una persona que come comida rápida todos los días. ¿Cómo quedará? Creo que no va a tener tan buena salud. Lo mismo pasaría con la iglesia. Teologías inventadas por el hombre en los últimos siglos, con mucho horror. Fast food, como le dicen, ¿eh? Comida rápida. Es por eso que es importante, ¿eh? Y eso es lo que realmente importa. En las misiones, predicar fielmente el Evangelio, como les dije recientemente. Fielmente el Evangelio. Y esa fidelidad, ¿cómo la podemos saber? Reconociendo. Por ejemplo, el credo apostólico, ¿qué es lo que dice? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Fíjense, me está diciendo que Dios es el creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Después podemos seguir, nació de la Virgen María. Tenemos ahí, totalmente humano, totalmente divino, las dos naturalezas. Que nació, murió, resucitó, que volverá para algún momento juzgar a los vivos y a los muertos. Tenemos ahí una creencia. Hay algunas sectas que dicen que no volverá, o que ya volvió, o que no hubo juicio, o que no va a haber juicio. Fíjense cómo nos ayuda el credo apostólico, tan sencillo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Cristiana, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Hay algunos predicadores que quizá hablan de que Dios no perdona. En el credo apostólico nos dice que tenemos un Dios de perdón. Y creemos en la vida eterna, amén, dice al final. Eternidad. Predicar fielmente el arrepentimiento y la fe en el nombre de Jesús. Qué importante es saber las confesiones, los credos, para poder predicar fielmente, al igual como lo hicieron en la era apostólica. Fíjense que una de las cosas que creo firmemente es cuando las confesiones, los credos y la misión se separan, ambas sufren. Sufren los credos, sufren las confesiones y sufre la misión.
¿Cuántas misiones vemos en la actualidad que dependen del predicador de turno y su teología? O cómo se levantó un domingo en la mañana en la predicación. Es por eso que confesionalidad, las confesiones, los credos separados de la misión, ambos sufren. Pero también, al revés, la confesión sin la misión, también la confesionalidad sufre, porque queda solamente en un papel escrito, pura teoría. Y como dijimos los primeros minutos de esta exposición, la teología sirve, cuando es práctica, cuando es misionera, cuando sirve para predicar el Evangelio, ese Evangelio que va a crear la fe en las personas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice el texto de Pablo. Es por eso que iglesia y misión van juntas, y también podríamos decir que las confesiones y la misión van juntas, no son contrarias. Voy a poner un ejemplo, lo voy a decir desde mi confesionalidad. Yo sé que hay personas y estudiantes en este momento que quizás son reformados, que son de otras confesiones evangélicas. Yo voy a decir un ejemplo de lo que no son las misiones, ¿no? Las misiones luteranas. Hay algunos ejemplos que quiero colocar acá. A principios del siglo XIX había una cierta tendencia, quizás algunos de acá las conocen esas tendencias, en que en ver la misión como una forma de transformar culturas a través, por ejemplo, de la educación, de los esfuerzos por una renovación social, la justicia social, y se creía que muchas veces la misión tendía solo a eso, a la búsqueda de una renovación social. En nuestros días lo podemos ver en las redes sociales o también lo han vivido algunos. En nuestros días algunas iglesias, algunas misiones, han redefinido la misión en categorías de la teología de la liberación. Quizás conocen esa teología. Afirmando de que la tarea de la iglesia es promover una agenda de paz y de justicia. Incluso a los inicios de estos movimientos de la liberación, se mostraba de que eso era un parteaguas. Si tú estás a favor de tal justicia social, eres de Cristo, y si no lo estás, no eres de Cristo. Como hablando, si es que tú estás de acuerdo con esta tendencia, eres fiel al Señor, y si no, no. Claro, podemos decir, la iglesia cristiana y las misiones cristianas efectivamente tienen que predicar la paz, obviamente. Incluso el texto dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, efectivamente. Y también tenemos espacios donde podemos ser luz a través de la diaconía, de la ayuda de misericordia al más desvalido. Eso obviamente está dentro de las misiones cristianas. Pero cuando creemos que eso es el único objetivo, el objetivo final de las misiones, estamos equivocados. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, no sé si han escuchado del universalismo. La enseñanza no bíblica que en la última instancia todas las personas van a llegar a la salvación sin fe en Cristo. Entonces, ¿qué llevó a eso? En un momento, en los últimos siglos sobre todo, se hizo innecesaria la misión predicando, se hizo innecesario enseñar la palabra de Dios, porque si todos vamos a ser salvos y sin Cristo, da lo mismo predicar. Se dan cuenta, ahí tenemos ciertas distorsiones de lo que se cree que es misión y lo que no. Lo que es misión y lo que no. También hay otros que creen que la misión de la iglesia es solo el diálogo interreligioso. Dialogar con otras religiones, y que esa es la misión de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con eso?
también no serviría de nada la predicación de Jesús. No serviría de nada hablar de la justificación por la fe. Porque muchas veces en ese universalismo mezclado con estos diálogos, tendemos, y el ser humano tiende, a mezclar todo y a ser condescendiente debido a esa pluralidad. Decir, bueno, aquí estamos todos lo mismo, todos los caminos conducen a lo mismo, etc. Y se cae en lo mismo que las primeras herejías de los primeros siglos. Esto no es cuento nuevo, queridos hermanos, no es cuento nuevo. Entonces, después de esas características que nombré de lo que no es una misión cristiana confesional, podríamos decir ahora, ¿qué son? ¿Qué es una misión cristiana? Y en mi caso, como un ejemplo, voy a hablar de qué son las misiones luteranas, donde hay confesión y misión. Para los evangélicos luteranos, la misión no es nada sin la predicación del evangelio, ¿cierto? Según la escritura, apostólicas, proféticas que están en la escritura. O sea, la boca de la misión es la proclamación. Las manos de la misión son la diaconía, efectivamente. La ayuda al prójimo, esas son las manos de la iglesia. Pero no como un cebo que yo lanzo en medio del mar para atraer a los incrédulos a través de un pedazo de pan, sino como una expresión natural de la compasión de Cristo por los necesitados. Si mi corazón y tu corazón está transformado por el Señor, naturalmente va a salir de mi corazón el querer ayudar al prójimo, el querer amar al prójimo, el querer darle un pedazo de pan, un vaso de leche, el querer incorporarlo. Eso va a ser una expresión natural, como la compasión de Cristo con nosotros. Hay un ejemplo de una iglesia en Madagascar. Se llama Iglesia Luterana Malgache. Quiero hablar un poquito de esa iglesia como un ejemplo de esto de las iglesias cristianas confesionales, fuertemente confesionales, o confesantes también les podemos decir, y que llevan a la par una iglesia misional, que cumplen la Gran Comisión. Fíjense que los luteranos ahí en Madagascar llevan 145 años, bastante. Desde 1866 llegaron misioneros noruegos y desembarcaron ahí en las costas de esta nación que está en el continente africano. Fíjense que cuando uno habla con alguien de Madagascar y tú le hablas de luterano, la palabra luterano para ellos, para el que es de Madagascar, independiente si cree o no cree, para ellos es un sinónimo de una predicación clara de Cristo Jesús y un cuidado compasivo por los que viven en la pobreza y en enfermedad. Qué bonito. Quiera el Señor que podamos ser reconocidos como cristianos así en todo el mundo. Que el ser cristiano sea sinónimo de una predicación clara de Cristo Jesús y del cuidado compasivo. Fíjense que aquellos primeros noruegos que llegaron y fundaron esa iglesia en Madagascar establecieron escuelas, mantuvieron clínicas, ayudaron, pero siempre muy cerca de confesar a Jesús como el único Señor y Salvador. También hablando de la muerte, hablando del juicio final, hablando del infierno, no como algo inventado, sino que como algo real, hablando de lo que Dios habla en la Biblia, lo que dicen nuestros credos y las confesiones, hablándoles de la proclamación de Jesús crucificado, resucitado. Y esa predicación que salió de la boca, que es la boca de la misión, recuerden, iluminó múltiples esfuerzos de ayuda al prójimo, en la educación, en los hospitales.
sobre todo ahí en una península como Madagascar, lleno de enfermedades tropicales, mucha brujería había en toda esa zona, mentes atormentadas por las fuerzas de la oscuridad, y ahí, la boca de la misión fue la predicación de la ley y el evangelio, que generó la fe en esas personas, además de la ayuda al necesitado. Todo lo que hicieron fue en el nombre del Señor Jesucristo, que vino al mundo para redimirte a ti y a mí, pecadores, perdidos en cuerpo y en alma. Fíjense que a finales del siglo XIX ocurrieron fuertes movimientos de avivamiento en la iglesia luterana de Madagascar. Lo pueden buscar en internet, es bien interesante. Avivamiento espiritual. Y ese avivamiento viene de una predicación clara de la palabra de Dios, donde indigentes, donde los enfermos, los pobres, los moribundos, toda la comunidad cristiana centrada en Cristo, tuvieron este movimiento de avivamiento. Fíjense que ahora esa iglesia luterana de Madagascar tiene más de 4 millones de miembros. Aman la teología de la Reforma, aman los credos apostólicos, se glorían en la buena noticia de Jesús, que Él es el único que justifica, que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Me gustaría, ya que quedan unos 10 minutos, hacer unos últimos pensamientos, ¿no?, con respecto a esto. Lutero habla de que si el artículo de que somos justificados por la fe en Jesucristo y no por nuestros méritos, si ese artículo de fe está firmemente como una roca en la teología, en lo que enseñamos, en lo que predicamos, en lo que hacemos cada día en misión, si es que está firme como una roca, esa misión, esa iglesia existe. Si no está, esa iglesia cae. ¿Cae en qué? En herejías, en muerte. Por eso, hermanos, que necesitamos escuelas teológicas como esta, donde podamos tener un buen conocimiento de la palabra, donde podamos conocer las confesiones, los credos, para que den un cimiento fuerte a la misión, para que no estemos a la deriva del misionero de turno, o del predicador de turno, o de la última moda, para atraer personas. Me gustaría citar al pastor Giacomo Cassese en su libro ¿Qué quiso decir Lutero? O Conceptos Esenciales, que dice, abro comillas, saber reconocer los ingredientes para hacer teología y saber además el para qué de la teología. ¿Para qué la teología? Para tener una predicación saludable. Otra cita del pastor Giacomo, la confesionalidad está hablando. Es un estado de compromiso con la verdad, que no es meramente un concepto teórico, sino una relación dinámica con una persona real y divina que es Jesús. Me gusta eso. O sea, sería deshonesto enarbolar una teología de Lutero, una teología reformada, una teología de la confesión que usted esté, sin tener pasión por Jesús, la predicación, la gran comisión, sin estar persuadidos a morir por obedecer la palabra. Hermanos queridos, las confesiones tienen dos propósitos fundamentales: para juntar y otra para separar. La iglesia se reúne a través de alrededor de las escrituras, pero alrededor de las escrituras que se entienden correctamente. Es por eso que las confesiones, los credos apostólicos exponen el verdadero entendimiento de la escritura, en contraste con el entendimiento que el hereje tiene de las mismas escrituras. Es por eso que reunir la verdadera iglesia y eliminar la herejía fue el objeto de todos los grandes pronunciamientos que tenemos en la historia de la iglesia.
quedo con esto, porque en este mundo donde el padre de la mentira procura engañar a los hombres, incluso la verdadera palabra de Dios se puede interpretar falsamente y sobre todo en nuevas misiones. Sobre todo en nuevas misiones. Bueno, hermanos, me gustaría dejar un espacio, porque quizás es un poco árido este tema de la confesionalidad, así que me gustaría dejar un espacio para preguntas, hermanos. Gracias. Adelante, adelante, profesor René. No, no, no. Primero un gran saludo, querido profesor, querido hermano Miguel Ángel Núñez. Qué placer conocerlo aquí desde la República de Guatemala, en la Escuela Teológica también de esta región. Creo que lo que has expuesto es esa guía hermosa. Me hubiese encantado, de repente lo añadimos, la interpretación romana de la base, Biblia, credos y eso, porque ellos la ponen ellos tienen un serio problema con ello, ¿verdad? Porque abren toda la Biblia y lo que el magisterio dice es así, es norma. Y si puedes comentar, probablemente para todos, ese concepto norma norman si norma normata, en lo cual nosotros le ponemos en el justo balance los credos y las confesiones, cabalmente. Porque a veces la acusación de algunos fundamentalistas es que las iglesias confesionales ponen por sobre la Biblia los credos y las confesiones, casi como un nuevo colegio o consejo o magisterio eclesial, ¿sí? Cuando la base, ese grito de sola escritura es tan grande y fundamental. Entonces, porque tu exposición ha sido clara, clara, ¿sí? Pero estos conceptos consolidan ese aspecto de la ubicación, la colocación y la base escritural de las iglesias que nos llamamos confesantes o confesionales. Muchas gracias, Pastor René. Qué grato es saludarle. Bueno, sí, me gusta mucho su pregunta porque en la actualidad se está teniendo ciertas confusiones con el tema sola escritura, sola verba, le dicen algunos también, o sola palabra. ¿Okay? Las solas, que en un comienzo eran tres, las estrictamente luteranas, y después se aumentan, no pueden verse solas solitarias, sino que tienen que ser solas en relación con ellas. Entonces, si hablamos de sola escritura, sola fe y solo Cristo, tiene que ver, tienen que estar estrechamente relacionadas. Porque si voy a tomar un texto bíblico cualquiera y no voy a apuntar a Cristo, eso no va a servir de mucho. Toda la escritura, tanto el Antiguo como Nuevo Testamento, apuntan a Cristo. Entonces, muy buena pregunta que me hizo el profesor René, pero antes de eso quería dar un poquito del marco. Como dije en ese PowerPoint donde mostré, en esa slide, donde mostré esas dos columnas, ¿cierto? Donde está la Biblia abajo, los credos y las confesiones. El catolicismo romano, lamentablemente, por muchos siglos, ha estado enseñando que las cátedras papales, las encíclicas, los documentos de los concilios vaticanos, como los últimos que hemos tenido, vienen a interpretar la Biblia y lo que debiesen predicar los sacerdotes en sus iglesias locales. Entonces, hay un sedazo y muchas veces se trata de forzar los textos para tratar de ser acomodaticios a lo que quiere decir el catolicismo romano. Entonces ahí podríamos decir que muchas veces la tradición de la iglesia está por sobre la Biblia. Para los cristianos evangélicos, confesionales, podríamos decir que la Biblia, si lo quiero mostrar acá, la Biblia está por encima de toda norma, lo que dijo Norma Normata. La Biblia es la norma de todas las normas, y por abajo podemos tener todas las otras confesiones. Los credos, las confesiones, etcétera, los catecismos. La Biblia es la que está por sobre toda norma.
si yo estoy estudiando la Biblia y leo una de las confesiones, lo que va a mandar siempre es lo que dice la Biblia. Eso tenemos que estar claros y no debemos tener duda alguna. ¿Ya? Nunca van a escuchar de mi parte que voy a decir no. Si es que no está en las confesiones luteranas, no es bíblico. No es así. ¿Ya? Sino que me gusta ese concepto de diapasón. Yo me acuerdo de una señora, que ojalá que no me esté viendo en este momento, de una hermana del Señor, no voy a decir el nombre, que tenía serios problemas de afinación en el coro. y bueno, por más de que ella intentaba afinar, nunca daba el tono. Y nunca le pasaron un diapasón también, o nunca alguien le enseñó a afinar el tono. Me gusta ver tanto los credos como las confesiones como un diapasón que va a afinar las predicaciones que nosotros tengamos para que no desafinemos y no nos vayamos para cualquier parte, creyendo que estamos súper bien, pero los demás saben que estamos súper mal. Muchas gracias, Pastor René. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Por ahí el pastor Luis tiene abierto su micrófono. Buenas noches, ¿me oyen? Le escuchamos. Sí, sí, adelante, pastor. Gracias. Pues como para que ahondáramos un poco sobre lo siguiente. Siempre se dice que de lo que vino y enseñó Jesucristo, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, creo que lo que enseñó fundamentalmente Jesucristo, y se dice ahí en el Nuevo Testamento, es que él vino a enseñar sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es ese reino de Dios que Jesucristo vino a enseñar? Podemos decir que es el tema de la justicia, es el tema de la sanidad, es el tema de la curación, lo que él hizo en la práctica y enseñó. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la evangelización que hay que hacer es desde esa enseñanza de Jesús, es decir, no está divorciada la acción social o como llaman algunos, el evangelio social versus el evangelio espiritual. Creo que desde la perspectiva luterana eso no tendría discusión a mi modo de ver, para que lo miremos. Y lo otro, pues es que la Iglesia Católica cree lo que cree y obviamente tiene que enseñar lo que tiene que enseñar. Nosotros como luteranos tenemos otra creencia y tenemos indudablemente otras enseñanzas y el mismo Lutero lo enseñó, ¿no? No está de acuerdo con los concilios porque los concilios se contradicen unos a otros. Quisiera que tocáramos esos dos temitas un poco más para claridad. Gracias y disculpen. Muchas gracias, hermano Luis Alberto, por su pregunta. Sí, efectivamente, eso es lo que dije en mi ponencia, que no hay un divorcio entre la predicación, la gran comisión o sea, la iglesia misional y la justicia social o el querer un mejor mundo, ¿ya? Solamente que el mismo Lutero lo decía, que como nosotros dividimos la palabra o hacemos la distinción entre ley y evangelio, el evangelio se provoca en el corazón de las personas por la predicación de la palabra, así dice también, ¿cierto? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa ayuda humanitaria, ese querer un mejor mundo, un mejor pueblo, una mejor ciudad, querer ayudar a los pobres, nacen
de un corazón transformado por Jesús, por ese evangelio, y nacen de manera natural, ¿ah? No por un programa instaurado desde alguna oficina, no por presiones de que la iglesia tiene que hacer algo, sino que la misión va junto de la mano, ¿ah? Con estas cosas, como fue en la iglesia luterana, como les puse ese ejemplo de Madagascar, ¿cierto? Que tenían la predicación de que Cristo es el que justifica por la fe, de que Cristo es el Señor, y a la vez estaban ayudando al pobre, estaban ayudando al necesitado. O sea, creo que no hay que hacer un divorcio de eso, sino que van de la mano, pero de la mano de manera natural, de un corazón transformado por el Evangelio. Qué maravilloso, ¿eh? O sea, el Señor hizo primero el reino de Dios en el corazón de esa persona, para poder llevar pedacitos de reino de Dios después a otras personas. Lo que yo decía, que estamos, algunas veces erramos en el blanco, cuando creemos que solamente tal justicia social es la misión, y toda la misión. ¿Sí? O que solamente la sanidad física es la misión, y nada más. Siendo que el Evangelio de Jesucristo es algo que trasciende, trasciende nuestros tiempos, irrumpe en la humanidad. Él es el dueño del tiempo, que irrumpe en la humanidad a través de su palabra, de los sacramentos, y ya las cosas son diferentes. Entonces, muchas gracias, hermano Luis Alberto, por eso. Muy bien, qué bueno hacer ese punto para volver a reforzar. Y con respecto a la Iglesia Católica Romana, efectivamente ellos tienen que enseñar lo que enseñan. Y me gusta mucho lo que puso el hermano Lauro acá en el chat, que claramente para la doctrina católica romana, el Papa, ¿cierto? Viene a ser un vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está en el lugar o en vez de Cristo, Él está en la tierra. Y Él es el que tiene prioridad en la interpretación de la Escritura. Por eso es que se podría decir que la revelación en la Iglesia Católica Romana todavía está abierta, porque Dios le puede revelar algo al Papa, según lo que ellos creen, ¿ya? Y eso es lo que se enseña. O sea, mi respuesta a lo que enseña el catolicismo romano no es una crítica al catolicismo romano, sino que es una realidad. Y la interpretación, la revelación, está abierta para el papado, todavía, todavía. Hermano Oswald tiene la mano levantada, la mano virtual. ¿Qué tal, hermano? Muchas gracias, mucho gusto. Eh, Ese tema creo que es teológicamente siempre un poco complejo, el de la relación de la iglesia y la cultura. Eh, Hay diferentes tipos de matices, es decir, bueno, muchas cosas. Ciertamente como cristianos quisiésemos una comunidad que respete más de Cristo. Quisiésemos una nación con menos pecado, por así decirlo, escuelas y unidades educativas cuyo contenido educativo estén cimentados en la roca y no en la arena, por ejemplo. Y aunque la labor ciertamente, creo, de la iglesia no es utilizar los medios culturales, creo que tenemos un gran ejemplo actualmente con la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos, que ha tenido tantos problemas por utilizar la cultura como medio evangelizador. Eh, es decir, utilizar un medio para el medio que dejó Dios es algo complicado. Entonces, nosotros como seres espirituales, entiendo yo que nosotros somos los creadores de la cultura, ¿no? El hombre y su espíritu crea esta cultura. En nuestro caso como cristianos, tendríamos entonces que reflejar la transformación de nuestro Señor en nosotros y esta transformación que Él hace en nuestra vida, responsablemente, pues cumplir su palabra. Al cumplir esta palabra, lo más seguro es que se produzca entonces estos impactos, porque de nada nos sirve querer cambiar una escuela poniendo maestros cristianos aparentemente si el contenido sigue siendo el que nos da el gobierno, en donde muchas veces, dependiendo de nuestra nacionalidad, pues hay distintas cosas
a las que a veces se les obliga. Y así sucesivamente con cada institución de cada nación. Sí es por ahí el asunto, es decir, sí tenemos que ir reflejando eso y creando cultura en tanto Dios produce ese cambio en nosotros, en tanto somos cristianos cada vez más en nuestro trabajo, en tanto somos cristianos cada vez más en la calle y a donde sea que vayamos. O sea, eh, muchas gracias por el aporte. Sí, a ver, ahí nos podemos salir un poco del tema, pero me gustaría comentar un poco de la importancia. El pastor Giacomo, cuando me habla de esta clase, la idea es dejar un gustito, las ganas de estudiar las confesiones y los credos, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener estos referees, estos árbitros, para no predicar cualquier cosa, ¿ah? En Chile se dice predicar cabezas de pescado, ¿ah? Cuando uno dice cualquier cosa. Eh, sí, han habido movimientos, sobre todo movimientos del pietismo, que surgen después de la Reforma, en los cuales muchos de esos movimientos, primeramente, se predicaba el obedecer, ¿cierto? El obedecer, el hacer y el mostrar cuán cristianos somos, el que las iglesias realmente parezcan cristianas. Y también en los primeros siglos, uno de los grandes problemas que tenían las primeras iglesias cristianas era qué hacer con el hermano que bautizamos y después pecó. Era, era un problema en los primeros siglos. Era un problema. ¿Se le vuelve a aceptar en la comunidad cristiana o no? Y de ahí nacen los cátaros, que los cátaros fueron movimientos de santidad que decían nosotros somos los impolutos, los verdaderos cristianos, los que cumplimos todo, mientras que los otros son los herejes porque volvieron a aceptar al pecador en la comunidad después de haber sido bautizado. Entonces su nuevo nacimiento no fue real. Entonces, fíjense que lo importante de conocer la historia, que eh, efectivamente hay movimientos de misión que se enfocan en el predicar lo que hay que cumplir. Yo prefiero hablar de el artículo principal que dice Lutero, que es la justificación por la fe. Porque de esa justificación por la fe se va a enarbolar toda la teología que tú tengas como persona y como creyente. Si tenemos claro que somos justificados por la fe en Jesucristo, vamos a tener claro cómo es la ayuda al prójimo desde nuestra vida de fe, cómo vamos a comportarnos moral y valóricamente en la vida, porque vamos a saber quién nos justifica. Entonces, ¿cuál es el problema que ocurre? Que cuando esta roca de la justificación por la fe no se tiene clara, vamos a creer que nos justificamos. ¿Por qué? Por seguir tal justicia social. O que nos justificamos por que nos parecemos más cristianos que otros. O que nos justificamos por tener cierto comportamiento que tendría que ser cristiano. Entonces ahí nos estamos yendo a la meritocracia más que a la justificación por la fe, o también podemos caer en tener fe en nuestra propia fe. Fíjense. Y ese creo que es el mayor de los orgullos que estamos cayendo muchos cristianos en la actualidad. Cuando escucho en algunas iglesias decir, pero hermano, yo tengo más fe que la suya, es tener fe en la propia fe, no fe en Jesucristo. Y esa fe en la propia fe nos salva. Entonces, muchas gracias, Osvar. Son cosas que hay que estar pensando, ¿eh? Son cosas que están ocurriendo en la actualidad. Es verdad, muchos de nuestros sistemas educativos están plasmados y atravesados por el pecado. También lo veo acá en Uruguay, imagínate. Uruguay, donde estoy yo, es el país de todo el continente americano más secularizado. Y aquí estamos plantando iglesia con mi esposa, en donde ya ni siquiera hay un porcentaje ni siquiera mínimo de una cosmovisión cristiana. Si hablas de pecado nadie entiende. Hay muchas cosas que están ahí. Está atravesada la educación. Entonces, ¿cómo en ese mundo, como justificado por la fe en Jesús,
brota de mi corazón el querer ayudar, brota de mi corazón el querer ayudar, el querer predicar. Muchas gracias, Osvar, porque son cosas que quedan ahí dando vueltas para que le demos una reflexión. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ya no tenemos preguntas en el chat, no hay manos levantadas. Gracias. Bueno, ya levantó por ahí Miriam. Bueno, veo acá Miriam. Hermana Miriam, adelante. Oh, sí, buenas tardes a todos. Buenas noches, mucho gusto en conocerlo, gran exposición. Y así como usted dice, ¿no? Nos quedamos pensando. Entonces, ahorita, de acuerdo a lo que estamos hablando, me recuerdo una clase de pastor Giacomo que nos dijo que cómo llevar el reino a nuestra vida, ¿no? O sea, tuvimos clases acerca del reino. Entonces, eso sería como mostrar los frutos de la fe o las obras de la fe, más bien las obras de la fe, ¿no? Entonces, si no mostramos nuestras obras, pues nuestra fe está muerta. Entonces ahí no estaríamos como teniendo conciencia de la justificación. Entonces ahí, bueno, no sé, que eso viene como de la mano, ¿no? O sea, la justificación por la fe y las obras, y la fe sin obras es muerta. O sea, que ya no lo hacemos por querernos ganar un pedazo de cielo, o porque todos vean nuestra vida cristiana, o porque, como usted dice, no, unos somos más cristianos que otros, sino porque ya, como usted dice, brota de nosotros y son las obras que ya hacemos por fe en Cristo Jesús. ¿Lo estoy entendiendo bien? Muchas gracias, hermana Miriam. Hay un teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer. En el libro el Discipulado, se llama, o el Precio de la Gracia, el otro título, que habla de que la fe, o nuestra vida de fe, es como que estuviésemos arriba de una silla, ¿cierto? Y cuando la palabra nos bota de la silla, estamos parados arriba de la silla, nos bota de la silla, y con un pie caemos, que es la fe, y el otro pie es la obediencia. Dice Bonhoeffer eso, que la palabra de Dios nos empuja hacia adelante, nos da la fe, inmediatamente la obediencia. No podemos caer con un pie nada más, si no nos caemos. ¿Ya? Entonces, sí, hermana Miriam, correcto lo que usted dice. O sea, no es para ganarnos un pedazo de cielo. No es que yo le doy más a una persona para ganarnos un punto, ¿ah? Una milla más en el vuelo hacia el Señor. Efectivamente. Lo maravilloso es que sabemos que, a diferencia de algunas herejías de los primeros siglos, donde se creía que había que ir avanzando escaleras hasta llegar al cielo, lo que sabemos es que Jesús bajó la escalera y nos fue a encontrar. Amén. Así es. Él nos amó primero. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén. Pues hemos terminado. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel Núñez. Agradecemos a todos los estudiantes. Ya bajó a 21, éramos como 28, ya bajó a 21. Creo que se fueron a cenar muy temprano, pero agradecemos a Dios, a todos que pudimos estar aquí, y agradecerle a usted, profesor Miguel, por este tiempo. ¿Qué les parece si oramos y nos despedimos? Sé que no va a ser la primera ni la última vez que esté con nosotros, profesor Miguel. Decíamos que pronto puede estar otra vez por acá. Amén. Muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te agradecemos este tiempo de educación teológica. Señor, oramos y pedimos para que tú nos bendigas a todos los estudiantes y maestros y quienes hacen posible la actividad de cada lunes por la tarde, Señor, de la Escuela Teológica Latinoamericana. Señor, sabemos que a través de la plataforma de Zoom y a través del Facebook, Señor, muchos han sido edificados, muchos también han sido, Señor, reconvencidos de cuán necesario es el hecho de que las confesiones y la Biblia son parte fundamental para el éxito de una buena exposición de tu palabra. Señor, bendícenos a todos. Gracias por el profesor que hoy nos estuvo dando la clase. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios nos bendice a todos, hermanos.